porque hemos venido a tu casa. Dígale al Señor, hemos venido aquí a tu casa a recibir, Señor, esa palabra poderosa del Señor que va a entrar, dígale, a mi corazón. ¿Lo cree, hermano? Gloria a Dios, siga orando por su hermano. Aleluya. Gloria a Dios, Dios es bueno. Estamos creyéndole a Dios en esta noche, amén, por lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y si tú viniste cargado con un problema o alguna necesidad, en el nombre de Jesús queremos pedirle a Dios que Dios te ministre, que Dios te bendiga, que Dios te dé fe, que Dios te dé esperanza. Amén. Que seas fortalecido en tu hombre interior por el Espíritu de Dios. Amén. La casa de Dios es un oasis donde el necesitado, amén, va a recibir esas aguas que él necesita. Si has pasado por sequedales, si has sido afectado espiritualmente, emocionalmente, hasta físicamente, la casa de Dios es un refugio para todas las personas que venimos aquí. Aleluya. Gloria a Dios, el Señor está aquí en este lugar y oramos por ti, por tu necesidad, por tu problema. Entrégaselo al Señor en este día. Amén. Este es el día que hizo Jehová. Lo hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, dice la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu presencia y por tu fluir y por tu ministerio en nosotros. Ahora, Señor, te pedimos espíritu de revelación, conocimiento, entendimiento, y que podamos, oh Señor, conocerte cada día más y más. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias y decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tome asiento, ahora sí, hermano y hermana. Aleluya. Estamos en una serie que el Señor ha puesto en nuestro corazón porque nosotros oramos, buscamos el rostro del Señor, el discernimiento para lo que Dios está enseñando para su pueblo en esta época, en este tiempo. Amén. Por todo lo que las iglesias y el pueblo de Dios ha sufrido, ha pasado. Y hermanos, hasta la apostasía que se ha venido, hermanos, afectando a muchas personas y familias, y estamos combatiendo eso en el nombre de Jesús. Y nosotros queremos, hermanos, que Dios avive el fuego del don de Dios en cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Y entonces, en esa búsqueda espiritual, la junta directiva, el equipo de trabajo, de liderazgo, hemos venido diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Para dónde va esta iglesia? ¿Para dónde llevamos al pueblo de Dios? Amén. Y sabemos, hermanos, que cuando decimos esta frase, Dios tiene grandes cosas para nosotros, no solamente es un estribillo, no es un lema que siempre se dice en las iglesias, es porque es la realidad. Si usted busca de Dios, debe saber que si usted busca de Dios, va a encontrar el propósito para lo cual Dios lo trajo a esta tierra. Va a encontrar el plan de Dios para su vida. Amén. Y eso no puede ser mejor. No hay nada mejor que eso. Amén, hermanos. No hay nada que sea mejor que usted busque la perfecta voluntad de Dios. Por eso estamos abocados a esta tarea. Y entonces estamos en esta serie que se llama Mi crecimiento en Cristo, porque se supone que si usted es un hijo de Dios, tiene que crecer. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que crecer. Amén. Y si usted no crece es porque usted está enfermo o está estancado, y lo que se estanca se muere. Y no queremos que nadie, hermanos, vaya para atrás, sino que vaya para adelante. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo, diga conmigo, las leyes espirituales de mi crecimiento. Amén. Diga conmigo, las leyes espirituales de mi crecimiento. Y cuando digo de esto, leyes espirituales del crecimiento de uno, para que uno crezca espiritualmente, posiblemente ustedes van a pensar que les voy a dar una lista de 100 cosas para que ustedes crezcan a nivel espiritual. Y yo creo que si hiciéramos un libro de todas las cosas que se necesitan para crecer espiritualmente, algunos serían una lista de hasta de 1000 cosas, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que nos indique a nosotros cómo uno crece espiritualmente. Amén, hermanos. Bien, entonces vamos a buscar la palabra del Señor. Por favor, busquen conmigo en el libro de San Marcos capítulo 4, versículo 26-29.
San Marcos 4, 26 al 29. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús en esta parábola, van a ver ustedes que va a hablar del crecimiento, pero del crecimiento del reino de Dios. ¿Cómo crece el reino de Dios? ¿Cómo va a ser el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios una vez que está acá en la tierra? Y vea lo que dice la palabra. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, y repita conmigo, sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, dice, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así es, hermanos, simple, sencillo, así es el poder del crecimiento, amén, del reino de Dios. Y aunque dice la palabra ahí, aunque él no sepa cómo, la semilla, que hace la semilla, crece, nace y se desarrolla. Y el campesino o el agricultor por ahí duerme día tras día, y él no está abocado en el sentido de cómo será que crece la semilla, no. Él sabe que si la semilla está en buena tierra, la semilla ¿qué? Tiene que nacer y tiene que crecer, porque ya Dios fijó eso, y así es. Entonces encontremos, hermanos, lo siguiente sobre las leyes del crecimiento espiritual, que también podemos ver este modelo que está aquí, lo que acabamos de hablar, es que, diga conmigo, hay un proceso y una cosa va a llevar a otra cosa. ¿De acuerdo, hermanos? Es decir, primero una cosa, luego viene otra cosa, y esa cosa lleva a otra cosa. La cosa es que al final el crecimiento se da. ¿Cuántos pueden verse a sí mismos como esa semilla? ¿Cuántos pueden verse a sí mismos? Dígale, yo soy ese tipo de terreno donde el reino de Dios ha llegado al corazón, y yo sé que hay un plan para mi vida, y el plan para mi vida es no que la semilla se quedó ahí y nunca nació, no, que la semilla se enterró y hermano nació, y luego empezó a producir hierba, tallo y todo lo demás se fue dando. Y hoy somos cristianos maduros, y hoy somos cristianos fuertes, y hoy somos cristianos que nada los va a botar. ¿Cuántos dicen amén? Cristianos que damos fruto para Dios. Eso es lo que está diciéndonos el Señor, el sentido de esta enseñanza. Pero si usted quiere crecer, una vez más le voy a decir, usted tiene que saber las leyes del crecimiento. Y como a mí me gusta interactuar con ustedes, quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están acá van a abrir su corazón, su mente? ¿Quieren saber cuáles son las leyes del crecimiento? Levanten su mano. Levanten su mano los que quieren saber cuáles son las leyes del crecimiento. Ahora sí, gloria a Dios. Ustedes no. ¿Ustedes quieren saber la ley del crecimiento? ¿Ustedes sí o no? Levanten su mano, les estoy diciendo para ver si me conecto con ustedes. Y ahora sí los vi, muy bien. Entonces sí las voy a decir. No les voy a decir 50. Tampoco les voy a decir 20 leyes. Tampoco le voy a decir, es más, no le voy a decir 10 leyes, porque no me alcanzaría el tiempo. Le voy a decir 5, pastor, entonces. No voy a decir tampoco 5. Le voy a decir solamente 2 leyes para el crecimiento espiritual. Lo voy a resumir así, amén, hermanos. 2 leyes, pastor, pero ¿no cree que se necesita más para crecer a un nivel espiritual? Le voy a decir, si usted aprende estas 2 leyes, usted va a crecer espiritualmente siempre. ¿Saben cuáles son estas 2 leyes? Número 1, recibir. Y número 2,
dar. Tan sencillo, pastores. Sí, tan sencillo. Número 1, ¿qué? Recibir. Y la número 2, dar. Pero no voy a entrar en la número 2 hoy, porque quiero dedicar toda una predicación para la número 2. Voy a dar solamente para la número 1, recibir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a trabajar esta enseñanza sobre la ley para crecer. Y la primera ley es recibir. ¿Y qué es lo que tenemos que recibir? Bueno, lo primero que usted tiene que entender es que tenemos un Dios que da. Amén. Diga conmigo, yo tengo a un Dios que da. Amén. A un Dios que quiere darme. Diga conmigo, Dios es un Dios que quiere darme. Aleluya. Pero ¿qué es lo que Dios da? Porque dice que Dios es dadivoso, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Amén. Pero ¿qué es lo que Dios da? Y usted tiene que aprender a recibir todo. Diga conmigo, todo lo que Dios me quiere dar. Amén, hermanos. Usted quiere crecer espiritualmente. Usted tiene que tener confianza, fe, amén. Creerle a Dios. En primer lugar, que Dios da en abundancia. Amén. ¿Y abundancia qué es? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De todo lo que Dios quiere darle. Yo sé que por ahí hay una teología de la prosperidad que solo hablan que cuando venga Dios solo piensan en términos materiales y términos económicos, y eso es lo que a la gente le gusta muchas veces escuchar, que Dios te bendice aquí, que Dios te bendice en lo económico, que Dios te bendice en lo material. Desde luego que todos tenemos necesidades desde esta óptica. Amén, comemos, bebemos, nos vestimos, tenemos que pagar cosas, y sabemos, hermanos, que a quién vamos a acudir sino a nuestro Dios para que nos ayude también en estas áreas. Pero no me refiero solamente, hermanos, a pensar desde un punto de vista material. Es que eso es tener una mente muy pequeña. Porque, hermanos, primero antes de lo material está lo espiritual. Diga conmigo, lo espiritual antecede a lo material. Por eso la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las demás cosas nos van a ser añadidas, dice la palabra de Dios. No nos dijeron, busque las añadiduras y entonces, no, están diciendo, busque el reino de Dios y su justicia. Entonces yo tengo que aprender así con una mente a estar siempre como una esponja y decir al Señor, Señor, yo quiero recibir todo lo que tú tienes para mí. Y eso no solamente es cuando estoy en el primer amor, cuando yo recibí a Cristo, que uno está, hermanos, deseoso, abierto de buscar más y más de Dios, sino que esto tiene que ser, hermanos, no por emociones, tiene que ser siempre. Que usted sea una persona que siempre, hermanos, esté diciéndole a Dios, Dios, yo le creo a usted, que usted tiene todo la disposición de darme lo que necesito para seguir creciendo a nivel espiritual. Amén. Y uno se pregunta, ¿qué necesitará uno para crecer a nivel espiritual? Y voy a decirle esto, hermanos. En primer lugar, usted tiene que saber las cosas que Dios dice en su palabra, que Él proporciona para que sus hijos no se queden varados, botados o se salgan del camino. Porque Dios es tan bueno y tan maravilloso que Él ya proveyó para cada uno de ustedes, de sus hijos, hermanos, los medios de gracia. Para que nadie diga, es que yo me cansé de las cosas del Señor, yo me aparté de los caminos de Dios porque yo no sé, me sentí fatigado, me sentí molesto, esto y esto me fastidió, me frustré, me desanimé. No, nada de esas cosas tienen excusa delante de Dios, porque Dios dejó medios de gracia para que nosotros avancemos. Por eso la palabra de Dios dice, y si retrocedieren no agradará a mi alma. Entonces nosotros somos los que vamos como la luz de la aurora, diga conmigo, que van a aumento hasta que el día es, ¿qué? Es perfecto, amén. Entonces cuando yo hablo de los medios de la gracia, son las cosas que Dios dispuso para que yo las aproveche, para que yo crezca espiritualmente, amén, hermanos. Voy a poner un ejemplo nomás para que ustedes vean. Ahora con estas gripes, con estos catarros, ¿qué es lo mejor? Bueno, uno dice, bueno, lo mejor es no mojarse, lo mejor es cuidarse, que nadie lo contagie a uno y lo demás. No, pero según la medicina dice lo preventivo. ¿Y qué es lo preventivo, hermana Ana Garreta? ¿Verdad que lo mejor es que usted tenga bastantes anticuerpos, que usted tome vitaminas para que su sistema inmunológico esté bien? ¿Verdad que sí? Bueno, resulta que una vez yo dije,
Vieran que yo casi nunca me enfermo de gripe. Vieras que yo nunca me agarra casi gripe. ¿Saben qué es lo que me pasó? Lo que me sucedió fue que me engripé. Nadie me tiene abriendo la boca. Me engripé, y no solo me engripé, me cayó una quiebrahuesos. Y yo dije, esto me pasa en una semana. Y hermanos, otra semana más, y hasta otra semana. Tuve que irme al hospital. Y eso fue antes del COVID, de que existiera el COVID, mucho tiempo atrás. Y cuando me llevaron al hospital, dice, ¿qué fue? ¿Que le agarró el dengue o qué? Y dice, no, es que a usted se le montó una quiebrahuesos encima de otra y de otra. O sea, y entonces yo dije, ¿pero por qué me pasó esto? Y dijeron, es que su sistema inmunológico estaba débil. Usted tiene que tomar vitaminas para eso. ¿Ve? La vitamina C, la vitamina D. Hay un montón de cosas que le ayudan a su sistema a combatir todo este tipo de virus. Bueno, yo no lo sabía. Entonces nos dijeron que había que comprar unas vitaminas. Esas vitaminas me ayudaban a mí. Y yo dije, mira qué tremendo. Ahora tomo estas vitaminas y eso me ha corregido mucho. Quisiera decirle la marca, pero ya no me acuerdo. Pero tengo que comprar algo para la memoria. Pero vea, y resulta que esas benditas pastillas, de verdad, yo las probé y me subieron el sistema inmunológico. ¿Se recuerda, doña Ana, que yo le conté a usted? Y me subieron, de verdad, las defensas y todo. Yo me sentía súper bien. Y yo dije, uy, gracias Dios. Amén, ya no me enfermo. Pero ahora mi esposa me dice, usted sabe que ahí están las vitaminas y usted no se las toma. Se las pongo aquí en la mesa. Y ella se va a cuidar a la mamá, y cuando regresa me dice, en los días que está con la mamá, y cuando regresa me dice, ¿se tomó las vitaminas? Y yo le digo, no me las tomé. Se me olvidó. Y dice, ¿qué quiere? ¿Que yo se las ponga en la boquita? Oiga, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiero decirle? ¿De quién es la culpa? Perdón que le diga. ¿De quién es la culpa si yo me enfermo? ¿De quién es la culpa si ahí estaba lo que me habían dejado a mí para que me subiera las defensas? ¿Se quieren dar cuenta, cristianos, que cuántas cosas nos ha dejado Dios para que usted y yo no nos enfermemos, para que no seamos víctimas de Satanás, para que no nos apartemos de los caminos del Señor, para que, hermanos, sigamos fuertes y saludables en Él? Y hermanos, y somos nosotros los que no nos agarramos los medios de la gracia de Dios, como la palabra de Dios, como la oración, como el congregarse, amén, como el ayuno, amén, hermanos, el adorar a Dios, el consagrarse, y después le decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí, Dios? Más bien como que Dios dice, más bien, ¿por qué no a usted? Si usted se lo merece, si usted se lo buscó. O sea, no es Dios el culpable, soy yo el que tengo que aprovechar. Diga conmigo, yo tengo que aprovechar todo lo que Dios me quiere dar, lo que Dios tiene para mí. Y no piense solamente en cosas materiales, piense en las cosas que son más importantes que las materiales. ¿Y sabe qué es, hermanos? Las espirituales, porque permanecen para siempre. Y a su nombre, gloria a Dios, hermanos. Entonces, vean, tienen que saber qué es lo que Dios quiere darle. Tiene que conocerlo. Es más, ¿sabe qué? Tiene que buscarlo. Como alguien dijo, el que tiene sed busca el agua. Amén, hermanos. Y dice la palabra en el Salmo 42, como el ciervo brama por las aguas. O sea, dicen que un ciervo, si tiene sed, puede tener la capacidad de oler el agua a kilómetros, porque tiene sed, porque ellos viajan mucho y a veces no hay ríos, no hay lagunas, pero dice que cuando ellos olfatean donde hay agua, empiezan a correr hasta llegar hasta el lugar, aunque sea kilómetros. Por eso dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que buscar, hermanos, lo que Dios quiere darle como medios de gracia. Vea lo que dice 2 Corintios 12:9 y vean esos medios de gracia. Y vea qué interesante lo que quiero explicarle, por favor. 2 Corintios 12:9 dice así: y me ha dicho, porque Pablo estaba orando a Dios, quítame el aguijón, este aguijón que yo tengo, quítamelo, Dios, ¿verdad? Y dice que el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Otra vez repita conmigo, bástate mi gracia.
Y sabe que muchos de los que estamos acá, casi, vea, la mentalidad del mundo ha llegado a meterse tanto en la mentalidad del cristiano, que a veces el cristiano ya no piensa como cristiano, sino como mundano. Porque muchas veces lo que decimos nosotros, y se nos escapa de nuestros labios, tal vez por la premura, la necesidad de los problemas, y decimos, en lugar de decir, yo lo que necesito es más la gracia de Dios que otra cosa. Porque el Señor dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia es suficiente para ayudarte. Amén. En tu necesidad, en tu problema, Pablo. Y saben, hermanos, muchos de los que estamos aquí, la mentalidad mundana opera y decimos, si tan solo tuviera plata. Y vea, hermanos, algunos dicen, qué dichoso el que se pega la lotería, que juega eso. Y le voy a decir algo, hermanos. La plata no lo es todo en la vida, dice. Y la misma palabra de Dios lo dice del hombre que pensó que llenando sus graneros, que podía decir, descansa alma mía y gózate porque muchos bienes tienes acumulados. Hermano, no. Ese día vendrán a pedirte tu alma, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe lo que necesitamos? Diga conmigo, bástate mi gracia. ¿Qué necesitamos nosotros continuamente? La gracia de Dios. Diga conmigo, yo necesito la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en todas las cartas que encontramos, siempre como saluda al apóstol Pablo en las cartas que él hizo: 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Colosenses, Gálatas. Hermanos, ¿cómo encontramos Efesios? ¿Qué dice? Gracia y paz. Amén. Gracia y paz. Y el apóstol Pedro, gracia y paz sean multiplicadas. Amén. ¿Y qué es lo que necesitamos más nosotros? ¿Sabe? Diga conmigo, yo necesito la gracia de Dios, porque el dinero se acaba. Y a veces el dinero que trae, ¿sabe qué es? No estoy aquí para predicar solamente contra el dinero, no es eso. Pero quiero decirle que mucha gente ve en la solución el dinero. Y a veces el dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabe qué significa eso? Que a veces el dinero trae apareado un montón de males. ¿Me captan, hermanos? Males, ¿por qué? La envidia. La gente agarra el dinero y lo usa en cosas que no debe, o se gasta y se pierde. En realidad, diga conmigo, mi tesoro se llama Cristo. Todo lo que yo necesito se llama Jesús. El que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Lo reciben, hermanos amados? Por eso dice, bástate mi gracia. Por eso nosotros necesitamos los medios de gracia que Dios nos da. ¿Y qué es gracia, pastor? Bueno, le voy a decir qué es gracia. Gracia significa todo el poder que Dios tiene, amén, todos los recursos que Dios tiene, ilimitados, que Él en su misericordia quiere darlos a sus hijos, amén, para cubrir nuestras necesidades y también para que nosotros logremos ser la persona que Él quiere que seamos en Cristo Jesús. Entonces Pablo tuvo que aprender a decir, yo tengo este problema, se cree que era el problema de la vista, y él decía, Señor, quítame el problema de la vista. Él no he orado por personas seguramente que se sanan y de todo, y hermanos, ¿qué le cuesta al Señor sanarme? Pero saben una cosa, hermanos, el Señor en su misericordia le dice, si yo lo sano, en al menos usted sabe lo que hace, en lugar de depender de mí para todo, se llena de orgullo y sigue viviendo en autosuficiencia. Yo lo prefiero a veces a la persona necesitando de mí cada día para verlo ahí consagrado, sometido, sujeto a mí, que en una persona que cuando ya Dios lo bendice hace esta. Dios le dio el trabajo, hace esta. Dios lo curó del cáncer, hace esta. Dios le restauró el matrimonio, se fue de la iglesia como 911. No, bástate mi gracia. ¿Y sabe qué dice el Señor? Yo le alabo al Señor porque dice que cada día trae su propio afán, ¿verdad? Su propio mal. Y yo le digo, gracias Dios, porque si hoy viene esta prueba para este día, yo le creo a Dios que también viene la solución. Porque por la gracia de Dios así va a ser. Y a su nombre. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, preguntémonos un momentito, ¿por qué será tan importante recibir? ¿Por qué será tan importante recibir como ley espiritual para crecer? Y es que el que no está dispuesto a recibir no va a poder crecer. Repítalo conmigo. El que no está dispuesto a recibir no va a crecer. ¿Escucharon bien, hermanos? Porque esa es una ley espiritual, que para que uno pueda
crecer tiene que recibir. Y la misma lógica nos lo dice a nosotros. Ustedes han visto médicos que se quedaron enchapados a la antigua, doctores que aprendieron lo de antes y no se actualizaron con todo lo que la tecnología y las nuevas descubrimientos se han dado. Y esos doctores, hermanos, hasta ahí quedaron limitados, dejaron de crecer. Pero cuando un doctor viene, se capacita, se prepara y sigue aprendiendo, y ¿a dónde anda? Anda en un seminario por allá. A mi esposa la veo una persona que es un doctor muy especializado en una área acá, y vieras que todo se dio para que la viera. Pero resulta que ahorita no ha podido recibir una cita que tiene con este doctor. ¿Y por qué es? ¿Saben por qué es? Porque anda preparándose en Europa. Pero no es que están preparados, no es que están preparados, es que el que es preparado sigue preparándose. Y eso es en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? En todas las áreas. El que no se sigue capacitando, el que no sigue creciendo, se queda, hermanos, ahí y se queda estancado. Por eso es necesario la ley, diga conmigo, de recibir. Usted tiene que recibir, amén. Yo tengo que recibir, diga conmigo, yo tengo que aprender a recibir. Y quisiera compartir con ustedes la historia de un pastor que fue muy usado por ahí en los años 90 aquí en Costa Rica. Y yo me recuerdo sobre este pastor, yo quise averiguar cómo fue que este pastor, Dios lo usaba, predicaba muy bonito. Este pastor, yo me recuerdo que tenía mucho éxito con los jóvenes, la iglesia de él fue muy conocida y hasta ahora hay un grupo de iglesias con ese nombre. Pero él dice que él fue a una campaña, él era un ateo, era un inconverso, él no creía en las cosas de Dios y hablaba mal de los pastores de la iglesia antes de conocer a Cristo. Pero dice que entonces vino aquí un hombre que se llama T.L. Osborne y él quería escuchar si era cierto que Dios sanaba a través o sea, que si era cierto, eran puras patrañas que la gente se sanaba, que les pagaban para que dejaran las sillas de ruedas y las muletas y todo eso. Y él dice, yo voy a estar ahí porque los voy a pescar, que eso es mentiras. Y se fue ahí. ¿Sabe dónde hicieron esa campaña? Dice que en el redondel de Zapote. Y dice que cuando él llegó al lugar, dice que estaban bajando a una persona en silla de ruedas y no podían bajarla. Entonces él dice, manda que yo no le ayude. Fue a ayudar ahí y acomodó la silla de ruedas. Al Señor lo bajaron así y lo pusieron en la silla de ruedas y no sé qué más. Y dice él que hasta todo lo que pudo ayudar al Señor para llegar hasta donde lo iban a tener, ahí en ese lugar del redondel de Zapote, donde está la campaña, donde predicó T.L. Osborne. Y dice que cuando predicó T.L. Osborne, ¿sabe qué sucedió? Esa persona que él mismo había ayudado a bajarse, que las piernitas las tenía así, o sea, muertas, cuando el Señor sanó y se levantó. Y cuando Jesús sana y ese hombre caminó, y él no podía dar crédito, dice, pero es la misma persona que yo vi, y yo vine aquí más bien a hablar en contra de los evangélicos, que eso eran mentiras, y mis ojos están viendo un milagro en vivo y a todo color. Si yo mismo, vea lo que hace Dios, cómo trata con las personas. Y sabe que, hermanos, ese hombre se convirtió al Señor. Pero se convirtió de tal forma, con tantas ganas a Dios, que él llegó y dijo, yo quiero servir a Dios, yo quiero predicar, yo quiero evangelizar, yo quiero hacer todo lo que pueda hacer para Dios. Y agarraba la Biblia y estudiaba libros y de todo. Pero dice que llegó a una iglesia, a Rosa de Sarón, y era un potencial grande este hombre. Y cualquiera le hubiera dicho, pase adelante y predique y cuente su testimonio, quién era usted y lo que Dios hizo, y empiece a predicar, tome el micrófono, se lo cedo. No, dice que el pastor José Luis Madrigal llegó y le dijo, siéntese ahí y reciba. Pero es que yo puedo ver, siéntese ahí y reciba. Fue una lección muy dura para él. Y dice que tuvo que aprender a sentarse ahí y a recibir. Eso me recuerda al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo, una vez que se convirtió al Señor, empezó a contradecir a los judíos y a llevar el evangelio por todo lado, y las iglesias no tenían paz por culpa de Pablo. Empezaron a perseguir a los cristianos. Entonces, ¿sabe qué hicieron los apóstoles? Lo mandaron largo por allá para que recibiera. Y se dice que estuvo 12 años, hermanos, aprendiendo, recibiendo. Porque más de lo que tú sepas es lo que tú eres.
tu carácter, tu crecimiento, tu profundidad en las cosas del Señor. Y este hombre dice que le agradece esa lección a don Jesús Luis Madrigal, de que Dios a través del pastor le dijo: usted tiene que aprender a recibir. Lamentablemente en el mundo cristiano se convierte un cristiano, un cantante, perdón, se convierte en un cantante, y de una vez le dicen: tome el micrófono, tú eres una autoridad. Usted ha visto este predicador, los Montaner, y entonces se convierte y ahora entrevistas y es la autoridad para hablar de las cosas de Dios según él. Y vea el error, porque cuando cometen un error todo el mundo dice: ya, se supone que era cristiano, y ve a la familia y mire esto y mire lo otro y aquí y allá. ¿Sabe por qué es? Porque lo primero es recibir. Lo primero es que usted sea un cristiano que le enseñe la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que usted aprenda, sea humilde. Y yo les explico, hermano, la importancia de que usted reciba. Amén. ¿Sabe por qué? Porque se necesita humildad para recibir. Se necesita humildad. Porque no crea que porque es una persona que es muy erudita o muy capacitada, que eso puede ser un doctor, hermanos, en diferentes áreas o en la universidad o conocido en el mundo, y se convirtió al Señor y llega a la iglesia, amor, con propósito, y nosotros decimos todos deslumbrados: se convirtió fulano, qué tremendo, vamos a darle el micrófono. No, él es un bebé en Cristo y tiene que sentarse y recibir la palabra de Dios y crecer. Nadie se puede brincar el sistema que Dios dejó. Hay un proceso de crecimiento. Se es niño, amén, se es joven y se es adulto. Y hermanos, todos tienen que pasar por ese crecimiento, amén, hermanos. Y para ese crecimiento se necesita, diga conmigo, ser humilde para recibir. Porque muchas personas, hermanos, son tan orgullosas que no quieren recibir. Es más, cuelan a ver de quién reciben y quién no reciben. Y usted puede aprender hasta de un niño. Hasta el Señor Jesús puso un niño. Digo, que el que no se hace como un niño no puede entrar al reino. Saben, hermanos, un día estábamos hablando, David Argüello y yo, ¿verdad, David? ¿Dónde está David? Debe estar arriba. Pero David Argüello, estábamos hablando de una persona que conocimos hace mucho tiempo. Y él era un hermano de líder en una iglesia. Y yo, cuando estaba empezando en los caminos del Señor, estaba joven, como Sebastián, ¿verdad? Y resulta que yo estaba así recién convertido, y me recuerdo escuchar a ese hermano decir: yo recibir una predicación de cualquiera no la recibo. Tiene que ser alguien con corbata, alguien con saco, alguien que sea preparado, decía él. Así decía ese señor. Y yo nada más me quedaba así viendo, y yo: pero él ni es preparado y dice eso. Juzgando. Y me doy cuenta de una cosa, hermanos: el orgullo es el impedimento para crecer, porque usted no recibe, porque usted se pone a decir: no voy a recibir de él, de este tampoco, de él. El Señor nos enseña de todo, hasta de las personas más humildes. Ustedes aprenden. Tenemos que ser dóciles para aprender. ¿Cuántos dicen amén? Para crecer espiritualmente. Por eso, hermanos, la persona que no quiere sujetarse, no quiere recibir instrucciones, no quiere recibir consejería, no quiere sentarse, hermanos, está mostrando, ¿sabe qué? Orgullo. Aquí hay hermanos que les gustaría tal vez cantar, tocar un instrumento, ministrar, no sé, y aprender. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí los pasamos por un proceso. Y le decimos a la persona: tiene que estar sentada recibiendo, yendo a los ensayos, amén. Tanto tiempo, hasta que usted sepamos que su carácter demuestra fidelidad, constancia, perseverancia, amor a Dios, disciplina. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si una persona tiene mucho talento y la pasamos aquí adelante porque toca muy lindo la guitarra o canta muy bonito, lo que ustedes van a escuchar nada más es ruido, no ministración. ¿Me captaron, hermanos? Y la verdad es que para eso hay muchos artistas en el mundo. Pero nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que anda buscando el Señor. Y la persona necesita, diga conmigo: para crecer yo tengo que recibir, y para recibir tengo que ser humilde. Y si a usted lo exhortan, alábele, dele gracias a Dios. Y si a usted, hermanos, en algún momento pasa por una prueba dentro de la iglesia, eso es para su crecimiento espiritual. Sea humilde, amén. Dígale que está a la par: sea humilde, hermano, para que crezca, para que reciba, para que Dios le dé, amén.
Esto le va a enseñar a usted, ¿sabe qué es sumisión? Muchas cosas en la vida no solamente son saber. Por eso, hermanos, cuando yo veo personas que ponen muchas veces en los noticiarios y se creen eruditos en todo, se creen que ellos son la non plus ultra en la materia, en cualquier cosa. Y yo digo, hermanos, eso no es cierto, porque para tener autoridad no solamente es haber vivido. Diga conmigo, para tener autoridad no solamente es saber, es haber vivido. Que yo, hermanos, aprendí eso, que con autoridad lo practico. Que, hermanos, yo puedo decir, yo he pasado toda esta escuela, por eso yo tengo esta autoridad para hablar y decir las cosas. Amén. Porque una persona puede ser una experta en todo, pero solamente es un teórico. Y, hermanos, Dios quiere, no teórico. Diga conmigo, Dios está interesado en que usted crezca. No por fuera solamente, por dentro. Amén, amén. Raquel. No, le digo Raquel porque le voy a decir algo. Raquel, yo les conté la historia del árbol, Raquel, suya. En Sorobarú hay un árbol que cortaron. Y le decía yo que era el árbol de Raquel, porque Raquel lo quería mucho y lo ha cuidado. Y cuando hicieron el parque ahí, un parquecito, y lo hicieron con malla, ella adornó ese arbolito con unas cosas para pajaritos y de todo. Ella cuidaba mucho ese arbolito, pero lo cortaron, hermanos. Entonces ella se fue a reclamarle al ingeniero, ¿verdad? Y llorando, es mi árbol, ¿qué le pasó a mi árbol? 60 años. Doña Margarita, ahí, Sorobarú, donde usted jugaba en las fincas ahí, 60 años, ese árbol de crecimiento, y lo cortaron. Y le dice el ingeniero, venga para que vea, las raíces estaban malas, pero lo peor de todo, ¿sabe qué era? Que el árbol se veía muy alto, muy fuerte, muy todo, pero por dentro estaba hueco. Así, hermanos, el hueco que tenía en el tronco, hacia abajo y hacia arriba. Y sabe que, hermanos, Dios no quiere que usted se vea por fuera como muy fuerte, muy grande, ¿ah? Y por dentro está hueco. ¿Cómo lo ve? Dios no quiere eso. Dios quiere que en verdad usted tenga un crecimiento de adentro, diga conmigo, hacia afuera. Y para eso se necesita, diga conmigo, recibir. Y a su nombre, amén. Entonces debemos de ser personas, amén, que reciban lo que Dios tiene para mí. Ahora, ustedes se creen muy fuertes. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va, Enrique? Bendecido, prosperado en victoria, decimos los cristianos. Y a veces decimos, ¿cómo va? Bendecido, prosperado en victoria. Aquí en victoria, amén. Gloria a Dios. Pero a mí me enseñaron en una ocasión que no está mal que usted sea una persona humilde y que cuando usted se sienta mal pueda decir así: necesito que oren por mí. Venga, ministreme, estoy pasando esta prueba. Es que como que nos da vergüenza que alguien sepa de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, de lo que nos pasa. Pero, hermano, ¿sabe qué? Es necesario que nosotros seamos esas personas humildes. Yo vi en la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba orando en Getsemaní, y dice la palabra que grandes gotas como de sangre caían de él, ¿verdad, hermanos? Y venía un ángel y le fortalecía, aún al mismo Señor Jesús. Usted necesitará en su vida espiritual muchas veces recibir. Hasta Moisés necesitó que levantaran sus manos para ganar aquella victoria, hermanos, amén. Sí, nosotros decimos, yo estoy prosperado, bendecido en victoria, porque siempre andamos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo ando por fe, yo lo digo por fe, no es porque muchas veces esté así. Pero saben, hermanos, ¿sabe por qué es? Diga conmigo, pero yo también llegará un momento en que si usted se siente mal, si usted se siente enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y ungiéndole con aceite. Significa recibir. Yo necesito recibir. Y le pregunto, ¿los pastores necesitan recibir, sí o no? Dice que los pastores alimentan a las ovejas. ¿Y quién alimenta a los pastores? Todos dicen Dios, amén. Pero los pastores también lloran. Hay un libro que se llama así. Y ustedes cuando lo ven a uno y me ven a mí acongojado, o cuando ustedes me vean así, hermanos, no me juzguen, ministreme. Yo estoy dispuesto a recibir. Amén, hermanos. Doña Ana siempre me manda mensajitos y enseñanzas y de todo. ¿Por qué es? Porque uno tiene que seguir creciendo a nivel espiritual. Entonces, si usted quiere recibir, quiere crecer, esto tiene que ser un hábito. Esto tiene que ser la disciplina suya. Es una búsqueda continua, amén. Entonces hágase esta pregunta: pastor,
¿Dónde debo de recibir? ¿Dónde debo recibir? Aquí les voy a enseñar algo. Dígame, ¿dónde debo recibir? Y la otra pregunta es, ¿de quién debo de recibir? ¿Estamos? Vamos a explicarlo bien. ¿Dónde debo recibir? Quiero explicarles que hay personas que se mueven, hermanos, por emociones y creen que para recibir tienen que irse allá donde está aquel hermano que sale en tele, aquel hermano que hizo libros, o aquel hermano, hermanos, que hace campañas y se llena de multitudes. Un momento. Quiero explicarle, usted debe aprender a recibir y tener discernimiento de parte de Dios para recibir hasta del hermano que se está sentado a la par suya. ¿De acuerdo, hermanos? Hermanos, hay gente que dice, donde hay una iglesia gigantesca y ahí sí crezco. Un momento, vuelvo a decirlo. Cuidado, porque yo he visto cristianos más consagrados y espirituales en Talamanca, piso de tierra, donde no hay luz, donde no hay instrumentos, que en iglesias gigantescas. ¿Sabían, hermanos? Que caminan horas para llegar al culto. Pasan ríos. Yo me acuerdo todavía una hermana que llevaba una ropa en una mochila. Y yo le decía, cuando la veía, le digo, por esa ropa así, en la mochila, dice, es que cuando yo tengo que cruzar el río a nado, me tengo que cambiar. Y por eso llevo aquí la otra mudada, para que cuando ya llego aquí a la iglesia, entonces ¿qué hago? Me quito la ropa mojada y me pongo la ropa que voy a estar en el culto, como voy a estar empapada en el culto. Eso no es amor. Amén, hermanos. Y ahora, pastores llenos del Espíritu Santo he visto en la montaña. Porque dígame, ¿cuál pastor consagrado? Uno dice, ese hermano sí predica lindo, ese hermano sí que tremendo. Ustedes, muchas veces la gente se debe llevar por eso. Digo yo, ya viera yo a ese hermano allá en Barra del Colorado, como vi a aquel pastor que se lo estaban comiendo los zancudos, que cuando yo dormía en aquel templo, cuando fui misionero a ese templo en Barra del Colorado, pasaban las ratas para acá y para allá, donde dormíamos, hasta que a uno le da miedo que las ratas se lo fueran a comer a uno. Oiga, y digo yo, vaya a ver si ese hermanito que usted ve que habla y predica tan bonito y que sabe de todo, va a estar exponiéndose a estar ahí predicando al Señor un año entero, que se lo coman los zancudos, sin gente, o como es las personas de ese lado. No lo van a hacer, hermanos. Pero esas gentes son fieles, constantes, aman a Dios y sirven a Dios por amor, no por dinero. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces no voy a recibir una predicación de él porque él no fue a un seminario. Cuidado, que Dios habla más a través de él que muchos hermanos que se llaman eruditos y conocidos. Entonces, hermanos, ¿de dónde recibo? Le voy a decir algo. ¿De dónde recibo? Reciba de lo que el Espíritu Santo le da discernimiento, y para eso tiene la Biblia, para ver si es así o no es así lo que ese hombre habla. ¿Cuántos dicen amén? Como los cristianos de Berea, que eran más nobles, dice que todos lo revisaban en la palabra de Dios para ver si era así lo que decía el apóstol Pablo o no era así. Hoy los cristianos la tienen la Biblia nada más de adorno. La Biblia es para leerla, para escudriñarla, para usarla, para detectar la herejía. Amén. La sana doctrina. Y entonces, ¿de quién recibo, pastor? ¿Sabe quién debe recibir usted? Uno, de hombres llenos del Espíritu Santo, de hombres que prediquen la verdadera palabra de Dios, y de hombres que tengan testimonio intachable. Amén, hermanos. Personas que sean de bendición. ¿Y sabe qué? Tiene que tener cuidado de recibir, que no le metan gato por liebre. ¿Qué significa eso, gato por liebre, hermana Olga? Yo siempre he escuchado esa frase, que no le metan uno gato por liebre, que no le metan gato por liebre, cuidado le meten gato por liebre. ¿Qué significará eso? ¿Qué es gato por liebre? Que a usted le están vendiendo carne de conejo y cuando usted la compró y se la llevó a la casa, pensó que se comió conejo y lo que se comió fue un gato. Eso es gato por liebre. Y quiero decirle que eso no es así. O sea, usted no puede comer algo que sea venenoso, que sea mala doctrina, porque si es una doctrina enferma, lo va a enfermar a usted. Si a usted se le metió en la cabeza una mala idea, una mala enseñanza, mire, es más fácil arrancarle la cabeza a usted, que arrancarle esa idea después. Así hay más de uno, terco y obstinado, que se le metió una idea y cree que es así porque se le enseñaron, porque a él le gustó, porque él la vio. No, hermanos, escuchen bien. Si usted toma agua con plomo, se muere, ¿verdad, hermano?
Y si usted toma agua pura, usted se sana. ¿Qué quiere usted recibir? Hermanos, ¿qué quiere recibir? Diga conmigo, yo quiero recibir la palabra de Dios, diga conmigo, no adulterada. Por favor, busquen en Primera de Pedro 2:2. Vean que es así. Primera de Pedro 2:2. Gloria a Dios, dice: desead como niños recién nacidos, ¿qué dice la palabra? La leche espiritual no adulterada, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios pura. La palabra de Dios pura. ¿Sabe qué? Cuando usted escucha palabra de Dios pura, a usted le entra aquí dentro de su ser, usted le va a entrar una emoción de un regocijo espiritual. Pero cuando usted está viendo una predicación, oyendo una predicación que le están diciendo algo que no está conforme a la palabra de Dios, sabe que el Espíritu Santo, si habita en usted, lo detecta, así lo agarra al vuelo. Y usted dice: no, eso no es de Dios, a mí no me parece, eso no es de Dios, eso no dice la Biblia. A mí me pasaba cuando yo estaba empezando los caminos de Dios y yo escuchaba a un predicador y yo digo: yo no sé por qué, pero algo me dice que rechace esa enseñanza, que eso no es de Dios. Yo voy a buscarla mejor en la Biblia. Y empezaba a buscar la palabra de Dios y me daba cuenta que eso no era de Dios. Pero lo que es de Dios, hermanos, lo hace a usted edificarlo y lo hace crecer espiritualmente. Por esa leche que dice no adulterada. Entonces yo le pregunto a usted, una persona que diga 50% verdad y 50% mentira, ¿lo bendice a usted? ¿Verdad que no, hermanos? Usted se comería, hermanos, una hamburguesa, aunque yo le invitara, que la torta, la mitad está buena y la otra mitad está podrida. ¿Verdad que no? Pero ¿cuántas personas reciben esa situación? Entonces hay que recibir, ¿sabe qué? Diga conmigo, la palabra de Dios no adulterada, no cambiada a conveniencia, no, que la palabra de Dios tal y como está ahí escrita. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hermanos, entonces queremos aquí en la iglesia Amor con Propósito, queremos hacer una cultura de crecimiento. Que usted diga: yo siempre voy a buscar mi crecimiento. Que no le empujen, que no lo regañen, que no le estén diciendo a usted: hermanos, que usted tiene que hacer esto para que crezca. Hermano, no deje de hacer esto, hermano. No, que en su propio corazón usted ya haya adoptado la forma: yo voy a crecer, yo voy a buscar de cómo voy a crecer. Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se dio cuenta? Entonces como que uno diga: oiga, esto me conviene, esto de ir a buscar más del Señor, esto me conviene. Y yo estoy preocupado por ustedes como pastor, porque yo sé, hermanos, que el estudio bíblico a ustedes les bendice mucho. El escudriñar la palabra, el aprender de la palabra. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cómo hago. Hay un dicho que la gente usa, dice que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Bueno, si ustedes no pueden venir al estudio bíblico aquí en Amor con Propósito, algunos por distancia, por salud, por tiempo, entonces vamos a hacer lo siguiente: el estudio bíblico va a ir a donde ustedes. Amén. Y le vamos a ganar al enemigo porque usted va a seguir creciendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estamos planificando en la congregación Amor con Propósito que en lugar de tener un estudio bíblico, si el Señor lo permite, vamos a tener 50 estudios bíblicos en todas las casas de los hermanos. ¿Cómo lo ve? Aleluya, amén. Significa que el miércoles más adelante vamos a hacer lo siguiente: vamos a empezar una campaña que se llama 50 días de amor, si Dios lo permite. Y entonces yo predico de un tema de la enseñanza que dio Jesús sobre el amor, y ese mismo domingo a usted yo le doy una pequeña guía y usted se va en su casa y va a hacer una célula con su familia, como un altar familiar, invitando vecinos o amigos o los mismos hermanos cristianos de esta iglesia cercanos, y vamos a reunirnos a ver qué fue lo que el pastor enseñó, si es verdad o no, y vamos a orar unos por otros y vamos a contar testimonios y acciones de gracias que dure 1 hora. Y entonces, qué lindo, allá hay una luz en Sorobarú, en el segundo piso, allá el hermano Selman está en esa hora conectado, estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Y viene el Señor y va allá por el lado de Barrio Brasil, y ahí está la hermana Laura con el hermano Jeffrey, con los hermanos con Alex y con Teresita y todos estudiando en la enseñanza que Dios. Y ellos van a decir, nos reunimos tanto y fue tanta bendición. ¿Cómo lo ve, hermanita? ¿Le gusta? Y allá la hermana Martita en López Mateo, y allá mis hermanos donde ellos viven, y hermanos, todos podemos escudriñar la palabra. Y si tienen preguntas, me las hacen llegar por medio de WhatsApp para contestárselas. Pero vamos a estar, ¿sabe qué? Creciendo, porque esta iglesia no se va a detener ante ninguna pandemia ni ningún problema, hermanos, porque vamos a seguir creciendo. Dios nos llamó a crecer como esa semilla que sin que él supiera cómo el campesino creció. Y así vamos a crecer todos aquí en el nombre de Jesús. Y sabe que el diablo se va a poner más bravo, porque en lugar de solamente un estudio bíblico, van a haber 50 estudios bíblicos en todo lado. ¿Cuántos creen que es mejor? Lo podemos hacer. Iglesia, lo podemos hacer. Nos metemos en ese fuego del Señor. Amén, bendito sea el Señor. Entonces va a haber una cultura de crecimiento. Nadie se queda sin recibir palabra. Todos vamos a ser humildes para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pónganse de pie, por favor, iglesia, en el nombre de Jesús. Usted dice, ay, pastor, es que yo no sé mucho de la palabra. Es que, ¿quién está diciendo eso? Es algo simple y sencillo lo que vamos a hacer, porque la sola misma palabra lo bendice a uno. El leer la palabra, escudriñarla, ver qué le parece, que cada uno dé su opinión, lo va a bendecir. Amén, hermanos. Levante su mano y métase con el Señor a crecer. Levante su mano y dígale, Señor, uy, Dios mío, yo no me voy a quedar estancado. Cristo viene por su pueblo. Amén. Y solamente aquellos que estén con sus lámparas encendidas van a irse para arriba. Y los que estén, hermanos, como aquellos que se durmieron, aquellas vírgenes que se durmieron cabeceando, ahí se quedaron. Está bien advertido por parte de Dios esto. Hermanos, diga conmigo, yo no me quedo, porque el que se queda en la gran tribulación y se queda con el anticristo. Y escape por su vida para que no le pongan el 666. Diga conmigo, yo tengo el sello del Espíritu Santo en mi corazón y yo me voy con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Padre de la gloria, bendecimos tu nombre. Hemos venido, Señor, y ya viene el tiempo, Señor, de que estamos sintiendo, Dios, de que ya se aproxima el tiempo final. Es más, hasta a nivel secular empiezan a decir las noticias de que algo le está pasando al sol, que algo que vienen asteroides, que todo aquello que se viene diciendo. Señor, bueno, ellos tendrán sus puntos de vista científicos. Nosotros buscamos la palabra de Dios como nuestra autoridad. Entonces dígale al Señor, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, porque esta iglesia quiere mi crecimiento espiritual, y yo voy a estar sano y voy a crecer y voy a conseguir ser la persona que Dios quiere que sea. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te damos las gracias y confiamos en tu providencia, Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es la primera ley espiritual para el crecimiento? ¿Y cuántos van a recibir aquí? Todo lo que Dios quiera darnos. Amén. Bendito.